Te regalo mi sombra en tu duro destino, porque enfermo el temor es de niños. Te regalo mi sombra, porque a veces insisto en ser yo. Bueno, bienvenidos a todos, ¿eh? Un gusto en estar hoy con vosotros, el poder compartir estas 4 horas que vamos a tener esta mañana con estos dos compañeros, ¿no? Con Yolanda López Pérez, que es psicóloga de la unidad operativa aquí del Centro Asistencial San Camilo, compañera con la que estamos trabajando constantemente en el día a día en el equipo, y con alguien que trabajo más a distancia, pero también está dentro del equipo, que es Valentín Rodil Gavala. Él también es psicólogo, es el responsable del proyecto UMI, de la Unidad Móvil de Intervención, dentro de lo que es el Centro de Escucha San Camilo de aquí de Tres Cantos, en Madrid. Y él la verdad que hace un apoyo donde la gente no puede llegar a nosotros para poder ser acompañado, el poder ser atendido por el centro de escucha. Pues Valentín anda por Ancha Castilla, ¿no, Valentín? Anda por todo España y no sé si por el mundo también, haciendo intervención y tratando de ayudar y acompañar a aquel que está en vulnerabilidad y sufrimiento, ¿m? Y en algunos casos, bueno, muy resonado, ¿no? Pues bienvenidos, y la idea que teníamos hoy era hablar sobre esto, sobre el counseling como estrategia, como metodología para poder acompañar al cuidador de una persona con Alzheimer. Cuando hablamos del cuidador de una persona con Alzheimer, lo primero que se nos viene a la cabeza son los familiares, ¿no? Los seres queridos que están acompañando, que están en el día a día de la vida cotidiana de la casa, del hogar, de la vida familiar. Después, cuando la enfermedad sigue avanzando y se pasa ya de una primera fase a una segunda fase, una tercera fase de la enfermedad, con la parte más moderada o severa, pues muchas veces hace falta el ingreso en un centro sociosanitario o en un centro sanitario clínico, y por lo tanto ya los cuidadores no tan solo son los familiares, sino son profesionales que le llamamos, en la bibliografía se habla de cuidadores formales. Como informales la familia, los amigos, pues los cuidadores formales serían los profesionales. Pues también hay que cuidarlos, y no tan solo hay que cuidarlos, sino se tiene que cuidar a sí mismo, como la familia también hay que cuidarlos, y se tienen que aprender ciertas estrategias, ciertas actitudes y ciertas habilidades para cuidarse uno mismo. Esto lo que estoy diciendo ahora es muy genérico, y ¿a qué se estará refiriendo con esto de que hay que cuidarse? Pues la idea es que en estas 4 horas os vaya quedando claro, por lo menos, la visión que tenemos nosotros. Perdón, que se ha ido a la pantalla. La visión que tenemos nosotros desde el counseling, de lo que comprendemos nosotros, lo que es un cuidado sano. Hay muchos tipos de relaciones de ayuda. Lo que nosotros planteamos desde este centro, del Centro de Asistencia San Camilo, del Centro de Humanización de la Salud, es tratar de tener un acompañamiento que sea más sano, donde la gente no salga más herida del momento de que venga. Es mejor que nuestra intervención no haga nada antes que nuestra intervención haga más daño que el que uno trae cuando llega a contactar con nosotros, ¿no? Pues tenemos un orden del día. Perdonen que a mí la preficia ya me está cogiendo. Pues ahora de 10 a 10 y media, pues yo hablaré sobre el counseling como cuidando a los familiares en el Alzheimer. Me voy a focalizar en la problemática de los familiares y cómo abordar desde el counseling. Y toda la mañana vamos a estar utilizando las artes escénicas. De los que estamos aquí, ninguno es actor. Doy las gracias a los voluntarios del Centro de Escucha que se han prestado para hacer de actores como familiares de personas con Alzheimer, que hemos preparado una dinámica, y doy también las gracias a compañeros de la residencia y estudiantes que están en prácticas aquí con nosotros en el centro, que también van a ser de actores como profesionales que van a participar de grupos, ¿no? Uno van a estar en los grupos Valiant haciendo de actores, y otros van a ser parte, miembros de los grupos de ayuda mutua de familiares, también haciendo de actores, ¿no? Pues la primera escenificación vamos a intentar que sea de 10 y media a 10:45, va a ser sobre acompañamiento de counseling a un familiar, junto con Juan Linaza. Juan Linaza es un compañero nuestro de aquí de la casa que, bueno, él tiene dotes actoriales realmente, y
nos cubre mucho. En muchas jornadas ya ha participado, tanto aquí en esta casa como en otra, donde hemos podido significar qué es lo que pretendemos hacer con el counseling, ¿no? En el acompañamiento de un familiar o en el acompañamiento de una persona con Alzheimer. Después habrá 15 minutos de ronda de preguntas y opiniones del público. Luego hablará Yolanda sobre los grupos Valiant en el acompañamiento al profesional, sobre todo aquí, en este centro del año 2013. Existe un grupo Valiant para la unidad de cuidados paliativos, y del 2015 pues hay un grupo Valiant para lo que es el centro asistencial San Camilo, para todo lo que es la zona de residencia, ¿no? Ella es la coordinadora del grupo Valiant de residencia, pues nos va a explicar cuál es su experiencia, un poco de teoría, pero después también ponemos en práctica en esa escenificación con el grupo Valiant. Después también habrá una de 11:45 a 12, tendremos una devolución de las vivencias de los miembros. Yo iré preguntando qué han sentido los que han participado de ese grupo, y después también tendremos de 12 a 12:15 una ronda de preguntas y opiniones al público. De 12:15 a 12:45, descanso y café. Eso os dejamos tiempo para poder estirar las piernas, tomarse un cigarrillo, tomarse un café, y volvemos a las 12:45, porque de 12:45 a 13:45 Valentín Roldil nos hablará de los grupos de ayuda mutua de familiares de personas con Alzheimer, y de 13:15 a 13:45 habrá una representación, como hicimos anteriormente, con los grupos de ayuda mutua. Y al final, de 13:45 a 14, ya haremos un cierre donde también otra vez haremos ronda de preguntas, de opiniones, comentarios que tengáis. Yo espero que dentro de lo que es la dinámica que hemos planificado, pues que podamos interactuar, ¿no? Nosotros, yo soy convencido que el saber que tenemos nosotros no es ni el único saber ni el mejor, y estoy convencido además, y me pasa con vosotros en general como público, pero también me pasa mucho con mis pacientes, con la gente de la residencia, con mis compañeros de trabajo, me pasa también con los familiares de los residentes, con los residentes mismos, que tienen un saber muy rico. Y muchas veces ellos no lo tienen muy asumido, que lo saben, y que son conocimientos y estrategias y habilidades muy útiles para salir de la situación de sufrimiento en la que están, y es de lo que yo me aprovecho en las sesiones para poder ayudarlos. Más que yo hacer algo por ellos, es acompañarlos, que ellos se den cuenta que ellos pueden ayudarse a sí mismos, ¿no? Pues lo primero que vamos a hablar hoy, y ahora ya me toca hablar a mí porque tengo unos 15-20 minutos para hablar sobre este tema, es sobre el cuidado de los familiares. Aquí en este centro tenemos como unidad de atención a la que nos comprometemos no tan solo lo que es el residente o el usuario del centro de día, sino también, además de ellos, a la familia. Como unidad de atención para nosotros es fundamental que la familia se sienta atendida por nosotros, ¿no? No tan solo por el servicio de psicología, sino también por la parte de medicina, por la parte de enfermería, los auxiliares, que la familia se sienta cuando vienen aquí que no son unos terceros en la relación con su ser querido, sino que ellos también están involucrados. Y además, dentro de lo que es la unidad de atención, están los mismos profesionales. Nosotros nos cuidamos a nosotros mismos. Entre compañeros, con nosotros mismos tendremos que hacer nuestras propias relajaciones, nuestras propias introspecciones para saber qué pasa conmigo como profesional cuando contacto con un residente, cuando contacto con el comportamiento disruptivo, cuando contacto con el delirio, cuando contacto con la alucinación, cuando contacto con lo que está viviendo al que yo estoy ayudando. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa por dentro de mi corazón? ¿Qué pasa por mi cabeza? ¿Qué pasa con mis habilidades relacionales a la hora de contactar con la vulnerabilidad y el sufrimiento del otro, ¿no? Pues, por lo tanto, tenemos un modo de atención integral y multidimensional. En esta casa, yo llevo del año 2008 colaborando con el Centro de Humanización de la Salud, y es algo que lo tengo, yo creo, en la pituitaria, ya muy integrado el tema de el ser humano es un ser holístico, un ser completo, que tiene muchas dimensiones. Y aquí, en ese dibujito que aparece ahí, que tal vez no lo veis, no se lee bien, después cuando podáis acceder a la página web y ver la diapositiva se ve mejor, pues tiene tantas dimensiones tan ricas, desde la física, la que cuando nos sentimos mal vamos al médico porque nos atiende, es una dimensión nuestra que es importante contemplar, pero después tenemos una dimensión cognitiva, una dimensión emocional, una dimensión espiritual, una dimensión relacional o social. En nuestro entorno, en nuestro ámbito,
tenemos dos dimensiones que para mí son fundamentales, que son muy bonitas de trabajar, que una es la cultural, el hecho de que nos encontramos gente de diferentes culturas. Este que está hablando aquí, pues es del norte de Tucumán, el norte de Argentina, perdón, de una provincia llamada Tucumán. Pues sí, somos de una cultura muy similar, pero no somos las mismas. Yo tengo algo también de inca y de diaguita. Y hay algo de mi cultura que no se asemeja a la vuestra, y algo de la vuestra que no se asemeja a la mía. Y a mí eso me pasa bastante, ¿no? Y uno piensa, pero también hay culturas dentro de la familia, no todas las familias son iguales, hay culturas de cómo comportarse, de lo que son los valores, de lo que son las creencias, y todas las familias comparten ciertas culturas y no son todas las mismas. Y después hay otra dimensión que es muy bonita en los que trabajamos en geriatría, que es la intergeneracional. Somos de diferentes generaciones. En este salón mismo tenemos gente que son residentes, por ahí he visto que hay residentes que han venido a escuchar las sesiones. Pues mira, hay gente que ya es mayor de 65, mayor de 70 años, son de una generación distinta a la mía, y además aquí hay estudiantes que son de otra generación, y aquí hay una hija de una compañera que es de otra generación. Tal vez estamos juntando 4 generaciones, ¿no? Y si entra un bebé, pues miren, otra vez tenemos otra generación más. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Este es un artículo que me llegó esta semana. Estas cosas de que uno está preparando unas diapositivas y cosas del destino, ya depende de lo que uno crea, ¿no? Cosas del destino, porque Dios me lo manda, ya veremos. Pues leo esto. En cuanto al paciente con demencia, la presencia de sobrecarga en el cuidador se asocia a la presencia más frecuente de síntomas psiquiátricos o conductuales como agresividad, hiperactividad motora o agitación. Esto aparece en un artículo en la página web de psiquiatría.com. Pues lo que nos plantea es que, ¿qué pasa conmigo? Lo que hablaba antes, ¿qué pasa conmigo, no familiar? ¿Qué pasa conmigo cuando mi ser querido se agita? Cuando no comprendo qué es lo que le está pasando, cuando no comprendo qué es lo que me quiere comunicar. ¿Qué pasa conmigo cuando yo quiero comunicarle al otro, al que quiero y veo que está en vulnerabilidad, en dependencia, y no encuentro la manera de poder relacionarme con él? Porque la afasia se hace presente, porque la agnosia se hace presente, porque las apraxias se van haciendo presentes. Cada vez me voy dando cuenta que me voy quedando cada vez más distante desde los conceptos, desde los contenidos de las cosas. Y empezamos a hablar de sobrecarga del cuidador o sobreimplicación del cuidado. No es lo mismo estar estresado, estar preocupado, estar ocupado en atender y cuidar al otro, y donde yo siento que el esfuerzo que tengo que hacer pues me da ciertas satisfacciones porque voy logrando cosas. El que está en sobrecarga, el cuidador que está en sobrecarga, pues siente que hace un esfuerzo inmenso y no es capaz de poder entablar una relación más sana con su ser querido. No es capaz de poder ver los frutos del esfuerzo que yo hago por cuidar a mi ser querido. O tal vez no soy capaz, como en el caso que vamos a representar hoy, de poder conectar con los otros de mi familia que están bien, para poder apoyarme y sentirme ayudado en el otro y tener confianza en que el otro ayuda también en el cuidado. Como no tengo confianza, porque como yo cuido, no cuida a nadie, no me puedo volcar en el otro y derivar mis responsabilidades a otro para que el otro también se haga responsable del cuidado de quien estamos atendiendo. Para esto, yo os invito a que en el día de hoy, todo el día de hoy, y ya también lo hemos visto ayer también, habéis tenido que hacer, yo creo, este ejercicio de usar, y veis ahí arriba qué es lo que hay, un microscopio. Un microscopio, yo digo que hay que concebir una visión holística del ser humano, que, como decíamos antes, integre todas las dimensiones. No tan solo, yo como psicólogo no me tengo tan solo que quedar en escuchar el sufrimiento cognitivo y emocional de la persona, o la relacional, si quiero entrar un poquito más en el ámbito sistémico, ¿no? Sino también tengo que estar abierto a escuchar la parte física, la parte, si bien yo no voy a hacer una intervención en ello, pero de escuchar la parte espiritual, la parte relacional,
la parte cultural. Y además, ¿qué aparece ahí? Un telescopio. No tan solo tengo que ver lo pequeñito, también tengo que ver que el individuo participa en sistemas mucho más grandes, ¿no? Ahí tenemos un individuo, podría ser el enfermo, o podría ser el enfermo de Alzheimer, o podría ser el enfermo de otra demencia, podemos estar hablando de otras demencias similares, como cuerpo de Levy, enfermedad de Pick, ¿vale? Pero que ese individuo no está solo. El individuo está dentro de un sistema familiar. Por más que esté abandonado, por más que esté marginado, que nadie venga a visitarlo, ha crecido siempre dentro de grupos sociales. Los seres humanos somos así, somos seres gregarios, ¿no? Y además ese grupo familiar está dentro de otro grupo más grande y que no es menos importante, grupo de amigos, grupo de vecinos, grupos con los que yo comparto por mi trabajo relaciones con otros. Y eso están además en otros grupos mucho más grandes que tienen que ver con políticas de intervención. Aquí en este país no es lo mismo tener Alzheimer en este país, en España, que en mi país, en Argentina. Aquí hay que agradecer también que hay gente de Chile, de Brasil, hay estudiantes que han venido de otros lados del mundo, pues ellos también son conscientes que no es lo mismo. Las políticas de dependencia, de sanidad, no son las mismas, son distintas. Y esas políticas además están en otros macrosistemas culturales, ¿no? Hay que tener esa visión también más amplia que yo le llamo sistémica, ¿no? El individuo, su familia, los profesionales que le asisten son a su vez una unidad parcial que está inserta en el seno de una colectividad mucho más amplia. Bueno, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a las dificultades y preocupaciones que experimenta la familia al cuidar a una persona con Alzheimer? Yo me he fijado en esto. Ya veréis vosotros si lo compartís y si no, encantado de que lo podamos dialogar aquí al día de hoy, ¿no? A mí, yo escucho mucho el día a día en mi trabajo las dificultades en la comunicación. La comunicación no tan solo de no la entiendo, sino de que no me puedo hacer entender yo. La comunicación humana, hay unos axiomas planteado por un tal Paul Waslavic, que es muy bonito lo que él habla, en un libro muy denso, pero lo que nos quiere transmitir este profesional, que lo hizo en los años 70, un psicólogo en los años 70 planteó estas cosas, en los fines de los 60, era que hay cuatro acciones fundamentales, y uno de ellos es que toda comunicación entre un ser humano tiene un nivel de contenido, lo que yo te digo a ti, tú lo entiendes, pero mientras yo te estoy hablando a ti, tú te estás dando cuenta y yo me estoy dando cuenta qué tipo de relación tengo con. No es lo mismo que yo te diga te amo, que yo te diga te amo. No es lo mismo que yo te mire a los ojos y te lo diga, a que yo estoy mirando para otro lado. La manera en que yo me comporto contigo define el tipo de relación que tenemos. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se dice que es la enfermedad del olvido. Yo le agregaría que es la enfermedad que vacía el contenido de las cosas. Algo que toda persona con Alzheimer empieza a sentir desde el primer momento no es tan solo el olvido, sino que es el olvido de que las palabras se quedan vacías. Cuando digo palabras, como somos seres, como introducidos, estamos atravesados por el lenguaje, estoy hablando de conceptos, y que los conceptos se nos queden vacíos es algo muy grave. Por lo tanto, si yo quiero comprenderte a ti, estás con una afasia, estás con una agnosia, que no estás pudiendo recuperar los conceptos, me va a ser muy difícil tan solo si me quedo en observar el nivel de contenido de la comunicación contigo. Porque algo que sí podemos percibir en las personas con Alzheimer es qué tipo de relación tiene conmigo, el vínculo, el apego que tengo yo con esa persona, con ese ser querido al que estoy cuidando, o con ese residente al que estoy cuidando. Porque nosotros los profesionales, por más que muchas veces le tenemos miedo a la palabra apego, nos apegamos también a los seres queridos. Si queremos tener una atención humanizada, el otro, tenemos que ser conscientes que también nosotros creamos vínculos relacionales con las personas que atendemos. Y la enfermedad nos puede quitar el contenido, la enfermedad de Alzheimer. Pero lo que lo tiene más difícil, que también lo quitará más adelante, será el nivel relacional que tengo con esa persona. Aquí en esta casa, gente que ya no habla, que tan solo tiene soliloquios. A mí
es algo que me emociona muchas veces cuando vienen los voluntarios, cuando compañeros míos o yo mismo o las chicas en práctica, cuando vienen los chicos en práctica y vienen a hacer práctica aquí de la universidad, pues con esas personas cogemos una mano o nos ponemos a cantar. ¿Cómo se nota que conectamos con la relación? Mi amigo en carne se ríe porque me empiezo a emocionar, ¿no? Pues sí, porque conectamos emocionalmente y el vínculo se nota. A nivel de contenido está perdido, sí, pero a nivel emocional, relacional, está impecable. Más adelante se perderá, pero mientras podamos, aquí Xavi Escoitia, que es el responsable del voluntariado, hace unas dinámicas muy bonitas. Talleres de manos, hay una que le llaman talleres de manos, es tan solo acariciar. Por ahí ha venido alguna vez mi hija pequeña y bueno, está fascinada de poder venir aquí y hacer tan solo ese taller, ¿no? Pues fijarse que son cosas importantes a la hora de cuidar al otro, a la hora de poderme comunicar con el otro, ¿no? Otra dificultad que veo son los comportamientos disruptivos. Cuando hablamos de comportamientos disruptivos, desde los chillidos, los soliloquios, alucinaciones, los delirios, el deambular errático, el querer levantarse, lo que ayer había escuchado en la mesa de diálogo, las sujeciones. ¿Por qué existen sujeciones? Porque ya sea que estamos en casa o estamos en el trabajo, hay que hacer cosas, hay que hacer tareas que si lo dejo suelto, pues me incendia la cocina, me saca todas las cosas de los cajones, o si estoy aquí en la residencia, pues anda dando vueltas, se puede caer, Pues lo que decía Laura y Javier ayer en la mesa de diálogo, pues no hay que ser talibán, ni sí ni no, habrá que ver las situaciones, ¿no? Pues estos comportamientos disruptivos también es algo que la familia le confronta mucho, al familiar le confronta mucho, ¿no? Y además la particularidad, la enfermedad de Alzheimer es algo también que escucho mucho, el tema de mi familiar ha dejado de ser quien era, ya no tiene la personalidad que tenía antes, con lo que era mi madre. A los 5 hermanos nos sacó adelante. Tenía que lidiar con las chancletas volando de un lado para el otro. Y qué carácter que tenía. Y ahora, un pan de Dios. Pero qué lástima me da. Ya no sea la mujer que era antes. Dificultad para elaborar, aquí me apoyan un poquito. Eso es competencia emocional. Se ha dado cuenta y no lo dejo pasar. La dificultad de trabajar con los duelos anticipados, ¿no? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que uno siente muchas veces que me van matando al ser querido en cuotas. Voy perdiendo en cuotas al que era, o yo pensaba que era con quien convivía. Desde el primer olvido, o desde el primer olvido grave, ese de, pero ¿qué hacen la llave del coche en la nevera? ¿A quién se le ocurrió dejar esto aquí? Son las primeras discusiones, ¿no? Pero ¿por qué siempre hace lo mismo? Cuando empieza a tener esas primeras dificultades en la enfermedad, pues voy haciendo las primeras pérdidas y empiezo ya un trabajo de duelo. Ya tengo que empezar. No es pasar por etapas del duelo, que están bien, sino tengo que yo ponerme en hacer un trabajo, tengo que hacer algo con lo que estoy sintiendo y con lo que estoy viendo que a mi ser querido le está pasando y a lo que a mí me está pasando. Otro tema más que veo en la relación con la persona con Alzheimer por parte de la familia es la expectativa de rol. Desde que somos, decíamos antes, de que somos pequeñitos, de que nacemos en este mundo, nacemos en grupos sociales. En nuestra cultura son grupos familiares, vamos a otra cultura serán clanes, ¿no? Pero aquí son familias. Pues desde el primer día nos asignan un rol, no nos hemos dado cuenta y nosotros lo hemos asumido. Los roles van cambiando, pero se nos van asignando según las situaciones, las crisis que va viviendo la familia, y no somos conscientes que nos van asignando roles y nosotros los vamos asumiendo. Y nosotros vamos asignando roles a otros y los otros los van asumiendo. Pues el Alzheimer hace que sea una enfermedad tan brusca, hay un cambio tan grande en la personalidad de la otra persona y en sus competencias y en sus capacidades, de que a la familia es como tratar de frenar de 100 a 0 en poco tiempo, ¿no?
pues la inercia nos lleva y queremos seguirle asignando roles a aquella persona que por su pérdida de competencias no lo puede realizar. Y lleva muchas discusiones, pero si lo hizo toda la vida, no comprende lo que está pasando, porque aquí los que estamos sabemos algo del Alzheimer, pero la gran mayoría de la gente en la calle no lo sabe. Conoce lo que leyó en una revista, lo que leyó en un periódico, pero no sabe lo que realmente es capaz de hacer esta enfermedad. Y tratan, hay que tener esa artesanía, ese arte en el cuidado del otro, en el cuidado de uno, de saber darse cuenta hasta qué punto puede seguir haciendo esas cosas y hasta qué punto no. Es darse cuenta cuando uno se sobreimplica y aborda la autonomía del otro y todavía cosas que puede hacer, uno por ir más rápido no le permite hacer. Lo que uno hace al hacer eso es que facilita la pérdida de competencias. Todavía se puede abotar la camisa, no le abotones la camisa. Todavía puede comer, no le dé de comer, que él haga el gesto. Porque sí, lo va a perder. Pero no es lo mismo perderlo hoy que perderlo de aquí a un año. Hasta por lo que se decía ayer, por la misma dignidad de la persona. Pero también, si quieres ser un poco egoísta, míralo por ti. Porque cuando más tiempo pueda tener esas competencias en funcionamiento, pues más fácil te será a ti el poder darlo, ¿no? Y seguir con él. Por otro lado está la dificultad en aceptar el avance irreversible de la enfermedad. En intentos disfuncionales de mantener a toda costa las capacidades cognitivas y psicofísicas del enfermo. Aquí nosotros lo vemos mucho, ¿no? Familias muy comprometidas, a las que felicito. Yo la verdad felicito, hay familias, en esta casa se ven familias que cuando pueden, vienen. Unos pueden todos los días, otros pueden una vez a la semana, otros pueden una vez cada 15 días, pero cuando pueden, vienen y tienen un cuidado exquisito con sus seres queridos. Pero hay veces que los profesionales lo observamos y lo hablamos en las reuniones interdisciplinares, el hecho de que, cómo le cuesta el darse cuenta que por darle esas natillas, pues ya está corriendo peligro que haya un atragantamiento, ¿no? Una broncoaspiración. O, cómo le cuesta el darse cuenta de que ya es mejor bajar con la silla de ruedas, porque seguir bajando abrazado de los dos hijos, de las dos hijas, o del hijo de la hija, o del nieto, pues se están jugando de que haya una caída de una cadera, por ejemplo, ¿no? Que haya algún hecho de eso. También la vida tiene riesgos, ¿no? ¿Quién nos dice a nosotros que no salgamos aquí, nos tropezamos, nos caímos y nos golpeamos? Pues bueno, también hay que saber manejar los riesgos. Bueno, estamos hablando de que para poder cuidar del otro no hace falta tener competencias técnicas, y aquí los profesionales las tienen, pero las familias también. La familia aprende. Aprenden a hacer movilizaciones, aprenden a esto que estamos hablando, de cuándo intervenir, cuándo no intervenir, cuándo fomentar la autonomía, cuándo ya no se puede fomentar porque se ha perdido y tengo que colaborar más en el cuidado de esas personas. Porque competencias técnicas hay que tener, sin duda, pero no son suficientes. No son suficientes. Hace falta también tener competencia emocional, lo que hizo aquí mi amiga Yolanda, lo que hacía antes Encarni. Si yo me doy cuenta que tú te estás emocionando, y en el Alzheimer, gracias a Dios, son las últimas competencias que va a perder esta persona, pues conecta desde la emoción, devuelve, tal vez ya no te comprendas lo que estás diciendo con palabras, pero lo que hizo Yolanda de tocarme una espalda, un hombro, un abrazo, un beso, es conectar emocionalmente con el otro. Porque mi amigo Valentino te sienta menos, también le damos un abrazo, ¿no? Y lo acogemos emocionalmente, ¿no? Hay que ser justo y ecuánime. Y que también tiene que ver con otra competencia, que es la relacional, darme cuenta qué tipo de vínculo tengo contigo. Cuando hay un comportamiento agresivo hacia mí, no es a mí al que estás dirigiendo la agresividad. Es por tu desorientación, es tal vez en tu confusión que estás echándome, me estás diciendo zorra, me estás diciendo puta, me estás diciendo lo que me estás diciendo, o me estás tratando de pegar, pero no es a mí al que lo estás haciendo. Es por tu desorientación, porque la enfermedad está avanzando en ti. Darme cuenta en mí cómo repercute el yo sentirme insultado o yo sentirme agredido por ti. Esto lo estoy hablando como familiar, ¿eh? Ya no tan solo como profesional, sino del familiar. Tiene que ser consciente, pero ustedes se imaginan qué difícil es. He convivido con mi madre o con mi padre durante 45 años y ahora empieza a tener estos síntomas, empieza a insultar, no se deja poner el pijama cuando hay que dormir, se levanta a las 4 de la mañana,
da vueltas por la casa, se pone agresivo conmigo. Qué difícil es que este que vivió 45 años conmigo no siga siendo el que fue. Este que a mí me cuidó, que este fue el que me cambió los pañales, este el que pagó mi colegio, es el que me llevó al fútbol y se quedaba al lado del campo de fútbol viendo mientras yo jugaba con mis compañeros. Pues este ahora es al que yo tengo que cuidar. Yo me tengo que dar cuenta de esa competencia relacional. Obviamente, si aquí estamos muy entrenados en esta casa. Y después están las competencias éticas. Darme cuenta de lo que ayer hablábamos. Hasta qué punto lo que yo estoy haciendo lo hago por ti y por tu dignidad, porque te estoy cuidando a ti. Y hasta qué punto es que ya estoy hasta el gorro. Estoy hasta el gorro, estoy cansado. Ya no puedo más. Te pongo la mesa adelante de la silla para que no te levantes, ya no es porque te vayas a caer, sino porque quiero yo estar un poco tranquilo. Porque cada vez que te levantas, te vas a la habitación y no sé por qué carajo saca la maleta y empiezas a guardar cosas. Después tengo que yo meter todo adentro. ¿O por qué? Bueno, yo me imagino porque será todavía que tú crees que eres competente para hacerlo, pero cada vez que vas al baño lo ponen hecho una porquería, manchas todo. Entonces, darme cuenta en la competencia ética hasta qué punto cuando yo actúo, estoy actuando por tu dignidad y por ti y por mí, y hasta qué punto tan solo actúo por mí. Y sin duda, en esta casa, es de agradecer el contemplar la competencia espiritual. Porque tanto para el paciente con Alzheimer como para su familiar, pues, y creo en lo que creo, los valores que yo tengo, pues no es lo mismo creer en una cosa que en otra. No es lo mismo tener unos valores que tener unos otros contravalores. Estar atento a escuchar. Por más que el otro ya cuando habla no lo entiendo, en el contenido, darme cuenta tal vez del miedo de que esto va avanzando. ¿Qué he hecho yo para que me pase esto a mí? Estoy hablando desde el paciente, la persona con Alzheimer. ¿Por qué a mí? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué a mí me ha tocado? Ahora que mis hijos ya no vengan a verme. Tal vez lo tengo a todos los hijos en la misma sala, no que ya no los reconozco que están ahí. Hablamos de counseling como un tipo de relación de ayuda centrada en la persona, considerando a esta como un ser completo, en sentido holístico, como decíamos antes, haciendo uso de un estilo relacional, empático, facilitador y no directivo. Eso es lo que vamos a intentar poner ahora en práctica. Aplicando al mundo de la salud nos referimos a los conjuntos de actitudes y habilidades. Vamos a hablar de que las actitudes del counselor con las que vamos a trabajar, y esto no hace falta ser psicólogo, Estas son actitudes que puede ser un familiar, lo puedes poner en práctica. La comprensión empática, el yo querer comprenderte por lo que estás viviendo. Por más que no te entienda el contenido, en las palabras, pero comprenderte en lo que tú estás viviendo con tu comunicación no verbal. La aceptación incondicional. Mira, papá, mira, mamá, ya no eres el que eras antes, pero yo reconozco la dignidad en ti. Reconozco que eres mi ser querido. Acepto como estás ahora. Y yo me acepto en mi completitud también, porque yo estoy jodido. Y acepto que yo pueda estar jodido. Me dejé de decir malas palabras, ¿no? Sí. Aquí, amigo, me dejé sí, Valentina la primera, como ya la dije. Las malas palabras para mí son grandes palabras, Son las, además, en el Alzheimer son las que afirman dignidad, dice aquí Valentín, pero no, además son las que tienen mayor carga emotiva y son las que se utilizan hasta el final. Por eso se dice puta. Por eso se dice zorra, guarra. No te está ofendiendo a ti, sino que son las palabras que tienen contenido todavía. Porque el lápiz labial ya nada tiene nada con. Cocina menos. Consideración positiva del otro. Por más que estás tú enfermo, por más que tú estás cuidando a una persona enferma, por más que tú eres un profesional que cuida a una familia, que está cuidando, todos tenéis vuestros propios recursos para poder afrontar la situación. Unos más, otros menos, pero todos tienen sus propios recursos. Y por último, el tratar de ser lo más auténtico posible. Ser auténtico significa ser genuino, ser coherente entre lo que yo pienso, con lo que yo siento y cómo actúo. Y cuando me baje de aquí,
tengo alguna relación, alguna conversación con vosotros, pues, mira, este hablaba como hablaba arriba, pero ahora que estamos de cerca, pues, qué aparato que es. Qué lejano que estás. Lo mismo que pasa en la familia, que lo mismo pase con los profesionales que atendemos a las familias. Y además hay ciertas habilidades, la escucha activa, la respuesta empática, ya no la comprensión empática, el querer comprenderte, sino la respuesta empática, el que yo te vaya, mientras tú vas hablando, mientras tú vas manifestando con tu comportamiento, comunicación hacia mí, yo te vaya devolviendo también comunicación de que voy entendiendo lo que estás viviendo. La personalización, esto no le pasa a todo el mundo, sí, le pasa a mucha gente, pero como tú lo vives, es tan solo como tú lo vives. El fin que tiene para ti esto, no es, mira, hasta qué punto es personal, que no es ni el de tu hermano. El de tu hermano es distinto, y el de tu madre es distinto, y el de tu padre es distinto. Como tú lo vives al cuidado de tu ser querido, es tan solo tú como lo estás viviendo. Muchas veces tenemos que usar la autorrevelación. Algo de lo que tú me cuentas, pues me suena a mí, porque yo también tal vez lo he vivido, y yo te lo cuento porque va a ser útil para ti, no para que yo muestre aquí mis penas, sino porque para ti va a ser útil. Y otras veces, como seres humanos que somos, pues nos confundimos las relaciones, ¿no? Y hay que usar una técnica que se llama la inmediatez. No dejarlo pasar, darme cuenta que si en nuestra relación transferencial tú me estás tratando a mí como si yo fuese tu padre, pues no, yo no soy tu padre, soy tu terapeuta. O yo no soy tu hijo, soy tu terapeuta. O si yo soy tu familiar, pues bueno, yo soy tu hijo, pero no soy tu padre. Y motivación al cambio, confrontación, son habilidades que utilizan. Bueno, vamos a hacer una escenificación. ¿Nos da permiso? ¿Sí? Ya os he cansado bastante con esto. Ahora viene el arte. Disculpa a los artistas por lo que voy a hacer y lo que vamos a hacer con Juan Linaza, que es el actor. Espero que los paséis bien y que podamos transmitir lo que he hablado recién, ¿vale? El cambio de rol. A poner el caso de Francisco. Voy a atender hoy a Francisco, tiene 52 años, es el menor de 3 hijos, 3 hijos varones además, soltero, de profesión contable, trabaja en una gestoría legal y fiscal en Madrid capital. Vive desde hace 30 años aproximadamente en el mismo pueblo, que es donde están afuera de Madrid, donde se mudaron sus padres en los años 80. ¿Vale? Los padres en los años 80 se van con los 3 hijos a este pueblo a vivir y pasan los años. Es el cuidador principal de Águeda. Águeda, su madre, quien fue diagnosticada de demencia tipo Alzheimer a principios del 2013. Estamos en el 2016. Y que en sus 3 años ha sufrido una progresión sumamente avanzada, con notable deterioro cognitivo, conductas disruptivas y otros cambios significativos en su comportamiento, a lo que él atribuye como un cambio radical de la personalidad, de su personalidad. Actualmente convive en el mismo domicilio su madre, su hermano mediano, Andrés, y después de haberse divorciado de su mujer en el año 2012, un año antes del diagnóstico. La relación entre Francisco y su hermano nunca ha sido cercana, pero estos últimos meses ha empeorado significativamente dicho vínculo, sobre todo por los distintos puntos de vista que tiene a la hora de cuidar, ¿no? Lo que tiene que ser el cuidado de su madre. Águeda es usuaria del centro de día en el centro asistencial. Por lo que a la familia se ha visto bastante descargada desde hace unos meses en el cuidado, en esa ventana en que transcurre desde las 9:30, 10 de la mañana hasta las 16 horas en las que está aquí en el centro, ¿no? Aunque esta evidencia, evidentemente no significa para ellos que haya sido el fin de sus desvelos en el cuidado. Francisco recurre al servicio de psicología derivado por el enfermero de planta. El enfermero de planta se da cuenta de que este hombre lleva una mochila muy pesada. Quien observa su estado de agotamiento físico y mental, con lo cual le recomienda hacer uso del dicho servicio de acompañamiento psicoemocional. Francisco manifiesta encontrarse sobrepasado por la exigencia en el cuidado de su madre y la relación conflictiva con su hermano Andrés. Se queja de la situación sumamente estresante del cuidado de su madre, de la sensación constante a la que llega tarde a todo, de que tiene experiencia de fracaso constante en el cuidado y que su hermano, más que una ayuda, es una carga, ya que no se hace cargo de sus responsabilidades en la implicación de los cuidados de Águeda. ¿Vale? Pues aquí tenemos un genograma. Yo esto utilizo mucho. Aquí las alumnas de la universidad, yo les doy bastante caña con esto. Cada vez que vemos a una familia o vemos un residente, pues nos ponemos a hacer ahí genogramas, ¿no? Pues tenemos a Águeda acá arriba, la paciente identificada. Este sería el cuidador principal, Francisco, con el que vamos a entrevistarnos hoy. Acá está Andrés, que se ha separado se ha divorciado de su mujer, estamos en el proceso de separación. Tiene 2 hijos, muy buena relación con su hijo mayor.
Muy mala relación con su mujer, muy mala relación con su hijo, con su hermano. Francisco, mala relación con su madre, desde que está enferma. Y su padre murió en el año 2003 de cáncer. Y aquí tenemos el hermano mayor que ya vive en otra provincia, ¿no? Vive en otra comunidad autónoma. Por lo tanto, esta familia no puede colaborar en el día a día de los cuidados, pero estos dos sí. Pues nada, empezamos con... Yo esto lo dejo ahí y empezamos con la dinámica. Francisco. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Muy buenos días. Encantado. Adelante, pasa, por favor. Gracias. Siéntate, por favor, Francisco. Bueno, he estado hablando con Juan Pedro y me ha comentado de que te veía este último tiempo un poco alterado cuando traías a tu padre. A ver, estoy muy cansado, ¿sabes? Porque... Cuéntame. Primero por el trabajo, porque, bueno, ya sabes que tengo picos, hay mucho trabajo y demás. Y luego además porque tengo que estar pendiente de mi madre, que cada día está peor. Y además según salgo tengo que organizarla, tengo que levantarla, la lavo. Y eso me produce muchísimo estrés. Menos mal que ahora tenemos una chica que ya la baja, sí, viene antes ya de las 8:30, pero tengo que estar pendiente de que venga, de que, ¿sabes? Porque es pendiente completamente de todo. Y luego ya la baja, se la lleva al centro de día y ahí ya pues ya me voy, bueno, yo me voy un poco tinantes a trabajar, ya estoy tranquilo pero aún así estoy pendiente a ver qué pasa, porque normalmente pues hay que estar pendiente, ¿no? Pues te llama la chica... Algo así como que no puedes conectar nunca. No. Siempre que ya sea por el trabajo, por el cuidado de tu madre, te estás constantemente, por lo que me comentas, ¿no? Sí, luego en casa que es que cada día está peor, ¿no? La pobre, pues porque cada vez se le olvidan mucho más las cosas, porque ya se hace pis cada 2 por 3, hay que ir con pañales, eso es un deterioro continuado y te repite todo muchísimo, ¿sabes? Pero que se acaba de comer y cuando comemos y así todo el rato, ¿no? Y eso te desespera, por lo que... Totalmente, me desespera totalmente. Mucho, porque es que no, te acabas, bueno, comiendo un poco el coco, ¿no? Y luego además, sí, totalmente. Y luego porque, por ejemplo, estamos durmiendo y tengo que estar a media vela, ¿no? Es decir, pendiente de que si se levanta, que si no se levanta. Y bueno, pues es que apenas no duermes casi, ¿no? Y se levanta y pues eso empieza otra vez que la tienes que poner a hacer pis, la tienes que recoger, pues ya se lo ha hecho encima. Así muy pendiente. Entonces al final acabas esto completamente estresado, ¿no? Te entiendo. La verdad que es difícil cuidar, ¿no? Una persona con Alzheimer, como tu mamá, diagnosticada de hace 3 años. Además, como tú bien dices, y también yo creo que lo vemos aquí, ha ido avanzando muy rápido la enfermedad. Va perdiendo cada vez más competencia, se nota. Por lo que me cuentas, en tu caso en particular, te sientes como sobrepasado por la situación, ¿no? Totalmente sobrepasado. Tanto por el trabajo, tienes esto de compatibilizar el trabajo con los cuidados de una enfermedad de una persona que tiene una enfermedad tan... Sí, porque claro, tiene la mente en 2 sitios, ¿no? O sea, todo el día con la mente, o sea, puesto en cómo estará mi madre, qué estará haciendo, ¿sabes? Y así luego mi hermano que está en casa, y que es un desastre, porque primero, como está divorciado, pues tiene todas sus penas y ¿sabes? Es que es además le digo, bueno, cambia el pañal, lo cambia fatal. O sea, que al final tengo que hacer yo, es un irresponsable, ¿no? Claro, me enfrento con él, y luego encima mi madre, yo no sé qué tiene él, que le sonríe, y le sonríe muchísimo más que a mí, ¿no? Con lo cual... Te sientes... Claro, me siento tonto porque... Como cierta injusticia. Totalmente, porque yo me preocupo muchísimo más que él. Y además que se coge, se va con sus amigos, se va a ver a sus hijos, lo que sea, ¿no? Pues yo comprendo, pero al final es una carrera, y es que estoy perdiendo, ya no salgo, porque claro, hay que estar los fines de semana, ya no está la chica, entonces me tengo que ir a los fines de semana y eso es agotador, porque tienes que estar pendiente todo el día. Es agotador el hecho de dedicarle tanto tiempo, dedicarle tanto cariño y no ver resultados, por lo que me parece. Algo así es lo que estás viviendo, ¿no? Totalmente. Y además que cada vez es a peor, ¿sabes? Que es que... cada vez se mueve menos, a lo mejor la intentas levantar para llevarlo al centro de día y te tiras media hora hasta que lo logras levantar y convencer y venga y ahora... Mucho esfuerzo, pero me imagino que le dará cierto sentido a tu vida esto de poder cuidar a tu madre, para hacer ese... Sí, por supuesto. ¿No? Es un desgarro
Un desgarro. Que ves que una persona que has querido tanto vaya perdiendo... ¿Has querido tanto? Sí, claro. Pero también me suena que todavía sigues queriendo. Sí, claro. Ajá. Además te da más pena, te da más, ¿sabes? Le echas más corazón porque es que es un desgarro ver que esa persona que has querido pues que se va deteriorando cada vez peor y a peor, ¿no? Y además con cosas repetitivas, que ves que, pues eso, que de repente te insulta, que de repente no sé qué, y ves que no era así, ¿no? Ella. Como que ya no era la persona claro. que te crió, que estuvo contigo. Ya no la persona, muchísimo menos, ya es otra persona, es alguien que, bueno, y eso es una pena, ¿no? Y eso lo vives tú de esa manera. Si estuviese hoy aquí tu hermano Andrés, ¿cómo crees tú que él nos diría que lo está viviendo? Porque eso lo estás viviendo tú, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que él también pasa por lo mismo y tiene otra estrategia para afrontarlo? Yo creo que no, yo creo que él está menos en casa porque no quiere afrontar que su madre está peor, ¿sabes? O sea que también le duele. Sí. Ver como te duele a ti, también le duele. Sí, claro, supongo yo que sí. Yo creo que sí, además, de hecho se llevaba mejor con mi madre. Yo siempre he sido un poco más desapegado de mi madre. Desapegado. ¿no? Y él estaba mucho más apegado. Pero entonces yo creo que le duele tanto que no quiere, ¿no? Porque no es lógico que se vaya y sabe que tiene que estar con su madre, o que yo me tengo que ir o que hay que cambiar los pañales y él pasa olímpicamente, porque entonces ahí hay otras razones, ¿no? Que están ocultas y que no... Y qué bonito eso, Juan, Francisco, que puedas decir de tu hermano, que te des cuenta, ¿no? De que tal vez le estaba tan apegado, el vínculo era tan cercano toda la vida, que ahora, bueno, está intentando como puede de sobrellevarlo y encontrar esa estrategia de alejarse, ¿no? De no estar tanto tiempo en casa, de cuando está no involucrarse tanto en el cuidado. Y tú, que estabas más desapegado, bueno, no por falta de cariño, sino porque, bueno, un vínculo más... Yo entiendo que me estás queriendo decir eso, era ¿no? Por química, por ¿no? química. Porque, bueno... Pero sí tienes tú unos valores que dices, bueno, esto hay que afrontarlo, tú lo afrontas desde el hacer cosas y estar ahí pendiente. Y él todavía está muy golpeado por lo que... Sí, además, hombre, yo también comprendo que su divorcio le está pesando mucho, ¿sabes? Está mucho más triste, está mucho más... No se aclara con los hijos, porque además... Bueno, es que tampoco puede, como no tiene dinero por el tema de divorcio, pues tampoco puede estar con ellos en un piso. Lo lógico es que eso fuera un piso que pudiera estar con ellos, que fueran los fines de semana, ¿no? Hombre, los niños ya son grandes, ya los niños... Tú que estás viviendo esa relación con tu mamá y con tu hermano... porque por esto es difícil ya pedirle ayuda a él, es como que no le tienes confianza. Cada vez que cambia un pañal, después terminas tú cambiando el pañal. ¿Cómo crees que te podías acercar a tu hermano para hablar de esto? Pues no lo sé, porque ya hemos discutido mil veces, ¿no? Es que todo es un enfrentamiento, es que ya hasta la comida es un enfrentamiento. Vamos a poner garbanzo, pues ya hay enfrentamiento. Eso ya lo has vivido y ha sido una situación, me imagino, para ti bastante tensa, y es tensa constantemente, ¿no? Sí. Pero... si lo ves de ahora en adelante, ¿cómo crees que podría? ¿Cómo te podrías acercar a tu hermano? No sé, pues a lo mejor, luego sentándonos a hablar, ¿no? Y eso... ¿Tú crees, él sabe de que tú comprendes la situación, de que está en proceso de separación, de que le ha golpeado mucho el ver a su madre con... Pues... ¿te has aprendido una película, ¿no? El vínculo con tu hermano. Exactamente. Pues, ¿cómo crees tú que te puedes...? A ver, yo creo que de luego nos tendríamos que sentar a hablar, ¿no? Sentar tranquilamente. Él sabe, ¿tú crees que él sabe que tú comprendes la situación en la que vive, ¿no? Con lo de su mujer que está separándose, lo que le ha impactado en la relación con... Hombre, nunca se lo he dicho. La verdad es que nunca se lo he dicho, ¿no? Ajá. Nunca se lo he dicho porque me parece que, no sé, que me también podría ser útil sí. Sí, visto así, seguramente sí, claro. Pero que... ¿Te sientes tú con fuerza para poder sentarte con él? Sí, tengo que hacerlo porque es que ya las discusiones son continuas, ¿no? Entonces hay que hacerlo, hay que plantearse, sentarse un momento y hablarlo y... ¿Sabes? Pero es que yo creo que él se niega a ver la realidad, se niega porque es muy dolorosa, entonces pasa y es muy difícil atraparlo y que se quede ahí y bueno, a ver, esta es la realidad y tu madre está mal y tú estás divorciado y no, entonces directamente pasa, es ir hacia adelante, ¿no? Que se dice siempre, ¿no? Esto es patear la pelota para adelante, sí. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues hay que sentarle, pero claro, eso tiene que ser ya un comportamiento personal suyo, ¿no?
A lo mejor sería bueno pues el que nos ayudases, ¿sabes? O me decirles aquí porque... Francisco, aquí sabes que en esta casa yo te comprendo, ¿eh? La situación ya de cuidar a una persona con Alzheimer nunca es fácil. En tu caso en particular, pues lo estás viviendo por lo que nos cuentas de una forma muy agobiante, y más con la relación con tu hermano. Yo te ofrezco, ¿no?, el poder venir aquí una vez a la semana. Vale, si te parece, podemos quedar todos los jueves a esta hora, de 11 unos 50 minutos, una hora, de 11 y vamos viendo estrategias, vamos viendo maneras de poder tú enfrentar y afrontar esta situación del cuidado. Porque... ¿vale? También en esta casa sabes que hay grupos de ayuda mutua, ahí va a haber próximamente talleres van a iniciarse los talleres de familias, entonces bueno, yo también te invito al que puedas también para poder compartir. Vale, el que puedas apoyarte en nosotros y nos pidas ayuda y después pues, ya hablaremos de, me imagino en otras sesiones, de a quién puedes recurrir, ¿no? Yo me imagino que tendrás tus amigos, tendrás tu gente a la que puedas recurrir. Sí, estoy totalmente abandonado porque el fin de semana ya no salgo. Francisco, venga, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves, ¿vale? Venga, gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Bueno, esto ha sido algo cortito, de 15 minutos. Abrimos una ronda de preguntas. Teóricamente ahí tendría que salir ahora ronda de preguntas. Ronda de preguntas, no preguntas solo, comentarios. Más, yo creo que lo más importante no es las preguntas, sino los comentarios que podáis hacer, ¿vale? Yo espero haber podido desarrollar algunas actitudes o habilidades de lo que hemos hablado antes de lo que es el counseling. Y si no han salido, fantástico también, para que la critiquéis, porque también se aprende. Esto es un entorno de formación. Aquí tengo a mi tutora de counseling, doña Filu, que del máster, entonces todo esto es todo un compromiso, ¿eh? Pues abierto la ronda de preguntas. Y dice Valentín que hoy dejo sin palabra. Hago de yo auxiliar de... Sí. ¿Por qué no se llama al centro también para ayudar? ¿Por qué no se llama al centro para ayudar también a asimilar la enfermedad de su madre, al otro hermano Andrés? Pues está invitado. Ahora no ha pasado en esta representación, pero cuando abordamos una familia se invita, por lo menos lo que es la familia nuclear, los que estarían más comprometidos. Aquí, en este caso en particular, Andrés sería invitado, podría ser invitado por nosotros mismos como profesionales o a través de su hermano. Tal vez lo que tengan que construir en el vínculo terapéutico con Francisco es que en un futuro Andrés también se incorpore en las sesiones. Aquí en esta sala misma hay familias a las que estamos atendiendo con counseling familiar, no individual. Lo que habéis visto es una sesión de counseling individual. Pues se puede uno empezar en counseling individual y de pronto pues que un hermano, un padre, o una madre, alguien se acerque, o a un hijo se acerque a esas sesiones. Esto fue una primera sesión. Como recordáis, el enfermero se da cuenta de que este hombre, cuando trae a su madre, viene destrozado y le deriva a psicología, ¿no? Que baje, deriva, le recomienda, y este hombre baja. Pero esto no significa que en un futuro, en la segunda, tercera sesión, pueda haber. Seguramente en la segunda no, porque no hemos quedado en ello hoy, pero sí tal vez en una tercera, cuarta sesión se incorpore el hermano Andrés. Esto es un caso ficticio, esto no es un caso, es la mezcla de muchos casos, ¿vale? Sí, te van... No pregunta, no, simplemente el valorar en ese tipo de relación de la familia contigo, con el fisioterapeuta, es sacar a flote la situación con el hermano y sobre todo las dificultades que él tiene para gestionar con el tema este de los pañales y el cuidador. Entonces, yo creo que es muy importante en ese tipo de relación ver la situación que en concreto el familiar que está conversando contigo, luego lo derivas a otro tipo de situaciones para intentar ayudar
en otro ámbito, pero a mí me parece muy importante el empatizar para que el otro se abra y entienda que el tema de la relación que puede tener con su madre es un tema que tiene más de fondo, que tiene otras redes familiares, en fin, etcétera, etcétera. Me parece muy interesante este diálogo que capacita que el otro se abra y empiece a entender que hay problemática entre hermanos, de forma de entender la relación con su madre, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Yo lo he intentado, yo hice algo que en psicología se llama hacer una silla vacía, lo que aquí no había silla vacía, yo lo llevé a él, ¿cómo lo estará viviendo tu hermano? Y tal vez no se lo había planteado, pero su hermano está en pleno proceso de divorcio, era como el más querido, el ojito derecho de su madre, y estaba usando ciertas estrategias de afrontamiento que son más evitativas, ¿no? Porque me choca mucho que la que yo tanto quería, la que yo era el preferido, ha dejado de ser quien era. Y él como que lo va comprendiendo, tal vez esto fue una primera sesión, pues después lo vamos a profundizar, como bien dices, el que él pueda empatizar. No enjuiciarlo a él, no enjuiciar al hermano, aquí no es ponernos en el lugar del otro para enjuiciarlo, sino ponernos en el lugar del otro para comprenderlo. Y comprender justamente al que no está tan bien, y ayudar al que está a comprender al que no está. Ahora sí. No, solamente... el caso es un poco simplificado porque eran todos hombres. Ajá. Lo malo es lo que se complica cuando hay que cuidar y hay mujeres y hombres en la familia. De qué manera siempre es la mujer la que tira del carro y suele ser la cuidadora. Entonces, claro, ahí nada más que había varones, pero implicar a los hombres cuando hay mujeres es realmente muy difícil. Y no es casualidad, he buscado un caso de tan solo hombres porque son de los que menos se ven. Vivimos en una sociedad que será mucho mejor que hace décadas atrás, pero sigue siendo machista. Y el tema del género, pues todavía está muy en boga. Y hay ciertos micromachismos que uno no se da cuenta, y aquí está uno, el que habla, operan en él, que yo soy el menor de 5 hermanos, imagínense. ¿No? Si no tendré micromachismo y algunos macromachismos también metidos en mí, ¿no? Pues el tema del género hay que estar muy atento, ¿no? Sin duda, muchas veces, familias de varios hijos, de los cuales hay una o dos mujeres, y quienes son las responsables del cuidado ejecutivo, yo diría. El cambio de pañales, de la ducha, del aseo, de levantarlo, de dar de comer, lo que históricamente se dice que son tareas de mujer, pues a la chica le toca. En cambio, hacer los papeles del testamento vital, de ir al ayuntamiento, hacerlo a la dependencia, pues eso ya es más de chicos. Pues eso es un tema de género. Porque en una cosa somos conscientes, los que estamos aquí, los 300 que estamos aquí, que no es ni de chico ni de chica, pero sí, está el género en nuestra cultura. Por eso yo decía, no tan solo hay que usar el microscopio, sino también usar el telescopio. Porque en el telescopio voy a ver el género. Tú estás ahí, has estado atenta a ver que esto está pasando, pero esto pasa en un entorno social, en un entorno cultural. Muchas gracias. Hola, Sí. Me ha encantado la forma en la que has tratado de hacerle ver al hermano es muy importante ponerse en el lugar del otro, en la posición del otro, y cómo cada uno tiene distintas estrategias para afrontar las cosas y de esa manera evitar las confrontaciones diarias y entender un poco al hermano que, comillas, pasa del tema. No es que pase, sino que quizás no sabe cómo afrontarlo y el otro no sabe cómo entenderlo. Y... Muchas gracias. Curioso. En counseling se dice que para confrontar primero tengo que empatizar. Y eso lo decimos a los terapeutas. Pero también lo podemos aplicar a la familia, y el terapeuta es familia. Yo terapeuta, tengo a mi mujer Nieve, tengo a mis hijas, y también lo puedo aplicar en mi familia. Entonces, yo antes de confrontar, poder empatizar, poder comprender por qué el otro vive, para que el otro no me sienta que es algo agresivo. Y yo no estoy agrediéndote, no te estoy confrontando para joderte, para que meterte el dedo en la llaga, para que te des cuenta de que te has equivocado, sino que si te confronto, es porque te estoy comprendiendo por lo que estás viviendo y tal vez te estoy confrontando para que tú tomes una decisión. Muchas gracias. Hola, Sí. Hola Pablo, acá. Ah, Soy Isaac. Bueno, en primera instancia agradezco
de manera el tema de cómo tratar el counseling. Nosotros en Chile tuvimos esta oportunidad de ver esta opción con Encarnación y me parece súper interesante ver el tema de la empatía real que hubo incluso en la gesticulación no verbal. Fue súper importante ver el cruce de rodillas, la colocación de manos, el asentear con la cabeza, y así un montón de detalles, por ejemplo, el mismo que va muy al lugar. Y eso de verdad lo agradezco de manera porque uno puede observar distintos tipos de actividades que puede ir sumando, estrategias para poder sumar al counseling, porque uno habitualmente tiende a ser interpretativo y tratar de reformular siempre una pregunta para poder saber más información, casi como una entrevista. A diferencia que en tu caso no fue así, sino siempre tratar de escuchar más bien al otro, y eso de verdad lo agradezco de manera porque uno trata de tomar todas estas situaciones para la realidad que ve uno con pacientes habitualmente en la clínica. Y bueno, mi pregunta también va asociada a algo que me llamó la atención en el caso. Apareció de que el enfermero acá fue el que se dio cuenta de esta situación y derivó hacia psicología. Ahora bien, hay casos de consulta espontánea acá que se dan continuamente porque, por ejemplo, uno de pronto quiere acercarse a los familiares y ver cómo está esta situación de cuidados al cuidador, ¿cierto? No sé si ustedes lo tienen como meta sanitaria acá en España. Nosotros en Chile sí. Pero lo veo del otro parte. O sea, si el cuidador tiene realmente una consulta espontánea, cómo llega acá, cómo es la situación y cómo se aborda ese efecto. No sé si es un counseling familiar o un counseling individual o algo así. Eso, gracias. Muchas gracias, Isaac. Pues bueno, yo he intentado hacer lo mejor posible y eso no significa que lo haya hecho bien ni que me vaya a salir bien en el futuro, ¿eh? Que hay veces que me sale y otras veces que no. Y hay veces que en la misma sesión me está saliendo y de pronto yo soy de formación psicoanalítica y me sale lo interpretativo, me sale mucho, ¿no? El estilo relacional de tratar de interpretarle al otro y de devolverle yo y darle todo el significado, pues peco mucho de eso, ¿no? También es importante que uno lo reconozca, ¿eh? Como terapeuta. Por lo que me preguntabas de cómo las familias, esto era un enfermero que deriva a la familia, porque la familia también puede acudir. Sobre todo teniendo en cuenta que aquí cuando una persona ingresa tanto por el centro de día como por residencia hay una acogida, ¿no? En la acogida se enteran de todos los servicios que hay. El primer día tal vez escuchan, pero ni se enteran de lo que hay, pero como vienen bastante seguido, se empiezan a dar cuenta de que, bueno, aquí no es tan solo que hay una cama y una habitación y un baño para mi ser querido, para mi padre, para mi madre o para mi abuelo, sino que también aquí he escuchado que hay médicos. El médico de aquí es el que va a ser su médico de cabecera. Y además he escuchado que hay enfermeros y que los enfermeros los atienden. Y además estoy escuchando que además hay un psicólogo. Y tal vez pasan las semanas y dice, esto lo estoy llevando yo muy mal. Y tal vez alguien puede ser, esta vez fue el enfermero, puede ser recepción, que diga, mira, aquí ahí está el familiar, Pepito, el familiar de Juanita, pues quiero hablar contigo. Nosotros tenemos que estar disponibles para escucharlo. Si no es en ese momento porque estamos en tarea, pues recibirlo, acogerlo y quedar para otro día. Pero sí, dar ese servicio. Aquí, como decíamos, la unidad de atención no es tan solo el residente, el usuario del centro de día, sino también la familia. Y tenemos que estar abiertos a la familia. Y además, los profesionales. Nuestra consulta entran residentes, entran usuarios, entran familias y entran profesionales. Yo tengo compañeros míos que vienen no para hacer terapia existencial, no, vienen a hacer terapia porque están viviendo algo que tiene que ver con el cuidado en su rol profesional con ello. Y después nos va a hablar también Yolanda sobre los grupos Valin que tenemos aquí. Los grupos Valin son justamente el poder acompañar a los profesionales ya en grupo, ya no en individual, sino en grupo, por lo que significa para ellos el cuidado de una persona con Alzheimer y lo que significa para ellos cómo les repercute en su propia vida, en su propia vida profesional, en su propia vida personal, el atender a personas con Alzheimer y a su familia. Una pregunta más y terminamos, ¿vale? Porque ya tiene que continuar Yolanda. Hola, buenos días. ¿Por dónde estamos? Yo. Aquí. Sí. Bueno, mi pregunta no es sobre el caso que habéis representado,
sino sobre la enfermedad como tal, y es cómo reaccionaríamos tanto como familiar como profesional con una persona que constantemente te está diciendo quién eres, le dices quién eres y sigue insistiendo de cómo deberíamos reaccionar. Gracias. Pues antes decíamos, ¿no? Yo antes de hacer la escenificación y cuando estábamos hablando en la presentación, hablamos de que el Alzheimer es una enfermedad no tan solo del olvido, sino del vaciamiento de los contenidos. Es decir, quién eres, muy posiblemente, puede ser por la desorientación, sin duda, pero también muy posiblemente hay que pensar en conjuntivo. No es disyuntivo, sino en conjuntivo. No es una cosa o la otra, sino tal vez sea eso y lo otro también. Está desorientado, pero además ese quién eres tal vez es un soliloquio. No te está pidiendo que le digas quién eres, sino tal vez te está pidiendo seguridad. Seguridad no se aporta diciendo quién eres, o tal vez sí, pero muy posiblemente con coger una mano, con estar ahí, con sacarle un tema y hablar de algo que a él le puede hacer importante o significativo, ya le vas a hablar de quién eres y de quién es él. Hacer un trabajo aquí, hacemos sesiones de reminiscencia. Sesiones de reminiscencia es estar en individual o en grupo con personas con deterioro cognitivo y hablar de su pasado, porque es lo que tienen además más en boga, más fresco. No se acuerdan tal vez de lo que comieron hace una hora atrás, pero se acuerdan perfectamente de las payasadas que hacían cuando se iban al pantano con los amigos cuando tenían 15 años. Y el poder hablar de eso es ya definir quién eres tú. No sé si te ayuda un poco como estrategia. Pues me gustaría poder seguir dando la palabra, pero el tiempo es así, es tirano, como dicen, y tenemos que seguir avanzando. Pues ahora voy a presentar a Yolanda López Pérez, que como decía antes, ella es psicóloga de la Unidad de Cuidados Paliativos y además es la coordinadora del Grupo Valiant de la residencia del Centro Asistencial San Camilo. Ella nos acoge. Este que está aquí es psicólogo por persona y también se quema y también la pasa conta muchas veces y necesitamos tener un ámbito en el cual poder hablar de qué pasa conmigo. Los psicólogos decimos contratransferencialmente, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo le empiezo a poner al otro un rol que no es el que le compete? Y hablar de mí. No es ir a ese grupo a criticar a la familia, a criticar a los pacientes, criticar a los compañeros, no. Es hablar de qué me está pasando a mí cuando el otro tiene el comportamiento que tiene. Te regalo mi sombra si te sientes perdido. No soy guía, pero quiero ir contigo.